¿Qué tanto se invierte en el desarrollo de los catastros en México? Bueno, desafortunadamente Am, poco. Pero empecemos a dar un poco de contexto. Ah, los programas de modernización catastral no nacieron en los últimos tres sexenios. Tenemos que recordar en el sexenio de Carlos Salinas existió un programa dirigido por el entonces secretario de Desarrollo Social, Cedesol en aquel entonces, um, que se llamó el programa de las 100 ciudades. En aquel momento, parte del programa de las 100 ciudades se destinó a modernizar los catastros. Y fueron varios los catastros estatales o que a través de los estados condujeron a la modernización de los catastros municipales. Guanajuato, Zacatecas, le tocó también a Puebla, Sonora y entre otros. Y entre los catastros, digamos, municipales que se vieron más beneficiados, se encontraron, por ejemplo, el catastro de Guadalajara, el catastro de Puebla ciudad, los catastros de las principales ciudades de Guanajuato, los de Zacatecas, Guadalupe, que en aquel entonces y siguen siendo administrados por el Estado. La problemática de la modernización catastral en ese entonces se abordó de una manera diferente a como se hicieron los programas subsecuentes. Se atendió primero a crear un marco de trabajo más integral, a atender problemas de índole más estructural. Fue cuando nacieron los institutos catastrales, el ICRESON, el Instituto Catastral de Sonora, eh, fue uno de los primeros que surgió en el país, el de Guanajuato, y los institutos de información de Jalisco y el del Instituto Catastral de Puebla, entre otros. Pero eran proyectos además que cubrían todas las etapas de los procesos de modernización, desde la adquisición de los datos, en muchos casos inclusive la modernización del marco legal, um, del procesamiento de la información y la creación de los sistemas, que en aquel entonces no se veían como sistemas de gestión catastral como hoy en día. Es una realidad, hay que, hay que reconocerlo. Pero tuvieron un punto que les dio mayor fortaleza y garantizó una mejor tasa de éxito que en las últimas inversiones. Y fue, por ejemplo, la supervisión. En esos programas existió una supervisión detallada de parte de la Secretaría a través de los gobiernos estatales mediante la contratación de empresas supervisoras. A mí me tocó supervisar Zacatecas, por ejemplo. Y eso condujo que al menos los proyectos se concluyeran. ¿Dónde radicó, digamos, el punto más frágil del programa en ese entonces? Y sigue siendo el punto más frágil hoy en día. Bueno, no se contempló la formación de personal, de técnicos y, digamos, la documentación y atención de los procesos catastrales, porque entre otras razones en aquel entonces al menos no existía un modelo a seguir. Pero desde el 2009-10 que se creó el modelo óptimo de catastro, ya existe un modelo. No es perfecto, pero es un modelo que, digamos, por lo menos ofrece un marco de referencia general
establece líneas concretas de trabajo y de alguna manera puede, a partir de él se pueden trazar, digamos, metas y establecer una métrica para obtener los resultados. Entonces, ¿por qué no han habido casos importantes de proyectos de modernización financiados por el gobierno federal que han sido exitosos? Bueno, primero porque ya dejaron de ser integrales. Después del programa de las 100 ciudades, los programas de modernización no son integrales. Y la segunda razón es que se percibió que era básicamente un problema que se tenía que atender o bien a través de la producción de información o bien a través del suministro de soluciones tecnológicas. Bueno, ojalá fueran soluciones tecnológicas. Realmente suministro de software, licenciamiento, con la popularización de la licencia open source, digamos que esos recursos fueron básicamente destinados hacia, digamos, equipo de cómputo y procesamiento de datos, hardware, como se conoce usualmente. Otro aspecto que hay que entender es que Catastro, o el Catastro como programas, siempre fue atendido por Sedesol cuando existía aún la Secretaría de Desarrollo Social. Y digamos, los programas de modernización del registro público eran atendidos por la Secretaría de Gobernación. El modelo registral fue diseñado por la Secretaría de Gobernación en aquel entonces. Es, digamos, el equivalente al modelo óptimo de Catastro. Y no fue sino hasta la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, en el año 2012, finales del 2012, aunque realmente operó, digamos, a principios de 2013, que la atención a la problemática de la propiedad inmobiliaria, bueno, del registro de las propiedades inmobiliarias y al registro de los inmuebles cayó bajo una sola dirección general en una subsecretaría específica dentro de la SEDATU. Bueno, algunos tuvimos esperanzas de que eso condujera a programas de modernización, digamos, al menos más estructurados e interesantes, y sobre todo con mejores resultados. Y no fue porque no hubieron funcionarios en aquel entonces dentro de esa área que no tuvieran, digamos, la intención o las ganas de que así sucediera, sino fue más como resultado, digamos, de orientar, digamos, los programas al control del ejercicio del presupuesto. Y podremos darnos cuenta que si analizamos el ejercicio o el presupuestal, digamos, de los últimos 12 años, bueno, de un periodo de 12 años, del 2007 al 2019, destinados a la modernización catastral, digamos que en el 2019, que es la gráfica que ahorita les estamos mostrando, es cercano al 20% de lo que se destinó en el 2007. Como que hubo un impulso al inicio de la administración de Felipe Calderón con la intención probablemente de instaurar recursos equivalentes a los que se destinó en el programa de las 100 ciudades en el sexenio del presidente Salinas. Sin embargo, la instrumentación y la aplicación de esos recursos no fue para nada exitosa, fue un desastre. Y en mi opinión eso condujo a que después, en el sexenio que siguiera, la tendencia a disminuir, digamos, la asignación presupuestaria a estos programas fuera cada vez más
acentuada, llegando incluso que al final del sexenio de la administración anterior a la actual, básicamente el presupuesto destinado a la munición catastral del programa fue de 1/3 al que se destinó, digamos, al inicio, más o menos, en números redondos. Y eso habla de que en realidad, digamos, hubo una pérdida importante de interés porque no se estaban obteniendo los resultados. Y la razón es, para que esos resultados no fueran concretados, creo que nunca se analizaron. Y creo que en esta administración presente ni siquiera se están atendiendo. Porque la tendencia sigue siendo a la baja. En el periodo del 2020 al 22, digamos que el ejercicio presupuestal destinado específicamente para catastro incluso es menor que la que hubo en el 2019. Y espero que por lo menos hayan tocado piso, porque de lo contrario prácticamente el programa en su componente de catastro pues estaría prácticamente aniquilado. Otro de los factores que yo creo que condujo a que este programa del periodo 2007 hasta el 18, que fue básicamente el periodo en el que hubo 2 administraciones prácticamente completas, no obtuviera resultados, es que este programa, solo atendía las necesidades en materia de catastro de los estados. Esto es un fenómeno totalmente desconectado de la realidad, es un fenómeno perceptual. Creen que los estados tienen capacidad de controlar y guiar los catastros municipales. Bueno, la mala noticia es que realmente hay muy pocos estados. Digamos, yo no creo que más allá del 30% de los estados del país que realmente tengan algún control o ejerzan alguna influencia sobre los municipios. Un ejemplo, bueno, hay casos como la Ciudad de México, que tiene un catastro centralizado, pero la Ciudad de México no tiene municipios, tiene alcaldías o demarcaciones territoriales, y antes eran delegaciones, y no tienen las mismas atribuciones de acuerdo al 115 constitucional que un municipio, ni los mismos derechos, los mismos beneficios, pero tampoco las mismas responsabilidades. Esa es la realidad también. Nuevo León, Puebla en su momento tuvo un cierto nivel de control sobre lo que sucedía sobre el catastro en el estado, o sea, cómo la operación municipal de los municipios que ellos denominaban en aquel entonces emancipados, cómo hacían las cosas, no necesariamente con los mejores resultados, quizás con la excepción del municipio de Puebla, que no es que tuviera los resultados ideales, pero digamos que los tenía equivalentes o equiparables al menos a los del instituto a nivel del estado. Otro estado que lo tiene altamente centralizado, aunque el proceso de cobro de los impuestos sí está municipalizado, es Nuevo León. Y Nuevo León centraliza toda la operación catastral, es decir, todo el control del registro de los inmuebles del estado están en manos del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León. Y en mi opinión no es una mala idea. Yo creo que les ha funcionado, porque realmente el disfrute de los recursos que son consecuencia del cobro de los impuestos relacionados con la propiedad inmobiliaria sí son municipales, sí están bajo el control de los municipios. Entonces los municipios no tienen, digamos, la responsabilidad de realizar las acciones de actualización, ni dedicarle recursos importantes
a la operación catastral. A ellos les funciona, es un buen modelo para todos, tampoco lo creo, pero es algo a considerar. Tienes estados como Tamaulipas, donde a pesar de que la operación catastral está municipalizado desde hace muchísimos años, yo diría que prácticamente siempre, la influencia que tenía la entonces dirección de Catastro y después Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, digamos, condujo a que por lo menos se pudiera implementar ciertos criterios de uniformidad en la operación catastral e inclusive suministrar durante un periodo de tiempo bastante largo, yo diría que por lo menos al menos 15 años, plataformas tecnológicas para la operación catastral municipal. Nosotros tenemos el caso de que tuvieron un sistema suministrado, digamos, hasta por ahí de los años 2012-13, y a partir de ahí implementaron una plataforma unificada con un proveedor tecnológico y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con muy buenos resultados, que desafortunadamente creo que no le están dando el seguimiento que debe ser. Luego tienes escenarios como Jalisco, donde el Estado tiene una participación importante en el control, pero los municipios, digamos, se comportan, digamos, los grandes cercanamente a digamos, adultos responsables, con excepciones, pero digamos que son catastros, digamos que no de los peores que te puedes encontrar en el país, y algunos inclusive yo diría que notablemente buenos, lo debo reconocer. Tenemos entidades como Oaxaca, donde prácticamente la emancipación de un municipio o digamos el ejercicio autónomo del catastro es prácticamente imposible. Son más de 500 municipios, algunos de ellos no mucho más grande que una colonia en la Ciudad de México y con mucho menos habitantes que esa colonia. No los hace viables. Son entidades de demarcaciones territoriales y administrativas, político-administrativas, que no tienen ninguna función real. Son prácticamente puestos de avanzada del gobierno estatal. Y otros sí, digamos, medianos, y algunos, digamos, los grandes municipios por tamaño de población en el estado, digamos, municipio capital, Salinas Cruz, Tuxtepec, son municipios que tendrían la capacidad de tener una gestión catastral autónoma, ¿no? Pero no necesariamente la tienen, con excepción de, hasta donde yo supe en el año 2019, del municipio de Oaxaca de Juárez. Entonces la situación es realmente crítica, porque además si observamos la manera en que se ha distribuido el ejercicio del catastro, donde hay estados que yo creo que en un ejercicio de responsabilidad asumieron bajo convenio el control de la función catastral, y digamos en algunos casos inclusive la fiscal, es decir, realizan la cobranza, como es en el caso, por ejemplo, de la mayor parte de los, si no es que de todos los municipios de Oaxaca. La pulverización de la operación catastral es realmente increíble. El censo de los gobiernos municipales y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México del 2021 tiene una sección dedicada a los catastros municipales. Es una sección importante, es una sección que muestra algunas cifras que son realmente dramáticas, porque nos indican que poco más de 1.300 municipios
del país, de los 2.400 y tantos que hay, realmente realizan alguna función catastral. Estamos hablando que alrededor del 56-57% de los municipios. Pero el propio censo, cuando vemos su información, nos indica, por ejemplo, que solo el 48% de esos catastros municipales tienen el elemento, cumplen con la condición básica de tener vinculado sus registros catastrales con la cartografía o la representación espacial o geométrica de los inmuebles, inmuebles, parcelas, predios, solares, construcciones. Y pues 52 simplemente no llevan ningún registro cartográfico. Yo sospecho que en realidad el número es más dramático que ese, por la metodología que se empleó en el censo. Fue más bien a través de un cuestionario. Nadie verificó en este proceso del censo si efectivamente las cosas existían o no. Incluso municipios como Querétaro aparece en una condición deplorable en el censo del 2021, cuando en realidad es uno de los municipios con los logros más interesantes en materia de catastro, por errores que hubieron en el proceso de la captura o encuesta o entrevista, o mecanismo que hayan empleado, y la falta de supervisión en el proceso en el procesamiento de la información o los resultados de este censo. Por lo tanto, hay que tomar los resultados, digamos, con un granito de sal, como dicen en inglés, con pinch of salt. Hay que tener cuidado. Pero de todos modos, los números son terribles. Y en algunos casos sí son bastante cercanos a la realidad. Otro de las características importantes que podemos saber de este censo es que solo el 38% de los municipios de este país recaudan el impuesto predial. Significa que son solo el 38% de los municipios que, digamos, en donde los habitantes pagan el impuesto predial. No necesariamente. Habrá un porcentaje importante, pero no tan alto, donde los gobiernos estatales lo hacen. Digamos, Oaxaca es un buen caso. Pero habla de que por lo menos entre el 30 y 40% de los municipios del país, al menos, los habitantes que viven ahí o los propietarios no pagan ningún impuesto relacionado con el predio. No necesariamente con el traslado de dominio, ahí no, o el ISAI, no hay información, pero sí al menos el impuesto predial no lo pagan. Y no lo paga la gente porque no quiera pagarlo, simplemente porque no se emiten boletas, no hay ninguna acción de fiscalización. Y si no hay acción de fiscalización, bueno, probablemente se podría recurrir a cierto mecanismo de cobro de cuota mínima. Pero esos mecanismos suelen ser, irónicamente, extremadamente injustos, porque es prácticamente gratuito para el que tiene y puede ser profundamente injusto para el que tiene muy poco. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, volviendo al inicio, ¿qué tanto se invierte en los catastros en México? Bueno, yo diría que se invierte tan poco, que según el Coneval, la inversión
en materia de modernización catastral, en porcentaje contra el ramo por el cual bajan esos recursos, no es el 1%, no llega al 1%. Algunos llegaron, en los últimos años son alrededor del 0.4%. Y eso es un dato muy dramático. Pero además, el hecho de que en el año 2007, cuando empezó de nuevo los programas de modernización catastral, empezaron de nuevo, se destinaron más de 500 millones de pesos para la modernización de los catastros estatales. Bueno, destinados a los estados para la modernización de los catastros, no necesariamente catastros estatales, porque al final del día los catastros son municipales, aunque estén gestionados por los estados, hasta que en el 2019 poco más de 100 millones de pesos, es decir, el 20%, más o menos. Es terrible, el problema es grave. Entonces, ¿qué pueden hacer los municipios? ¿Qué soluciones tendrían? Bueno, ante la situación financiera y económica mundial, no es un problema solo de México, el problema de la economía en nuestro país es, digamos, un reflejo de que nuestro país funciona en el mundo y el mundo es el que tiene un problema en general, un problema económico severo. El mundo occidental, los asiáticos en general no tienen mayor problema, para ser sincero. Sobre todo estamos hablando Corea, China, Singapur, Malasia, Vietnam, Tailandia, Rusia, ellos inclusive, y los países del Golfo Pérsico tampoco. Entonces no tienen mayores problemas. El problema lo tenemos en el mundo occidental, estamos insertados en el sistema financiero y económico del mundo que llaman occidental, y no van a aparecer recursos mágicamente para atender las necesidades de los ingresos municipales, ni tampoco las necesidades para atender las necesidades que tienen los municipios en materia de información. Porque los catastros no son la caja chica de los municipios. El catastro es la principal fuente de información sobre el Estado que guarda desde la perspectiva territorial en cuanto a su inventario inmobiliario, un municipio cualquiera. Y eso incluye no solo la propiedad privada, que es la que al final paga los impuestos inmobiliarios, pero incluye la propiedad pública, debería incluir la propiedad social, y debería incluir inclusive como parte de sus inventarios aquella parte de la propiedad pública, sea municipal, estatal o federal, que constituyen, por ejemplo, los caminos, los puentes, es decir, toda la infraestructura y equipamiento que forma parte del patrimonio inmobiliario de un municipio. Porque al final del día eso contribuye al valor, a calcular el valor real de ese municipio en términos económicos. Y por lo tanto puede llegar a apalancar a los municipios en términos financieros. O al menos poder hacer proyecciones de crecimiento más realistas y atender necesidades de la población de manera más puntual. La participación privada. Yo creo que yo soy partidario de la participación privada. Yo creo que la participación privada es importante. Necesita participar en los programas de modernización de los catastros, pero necesita hacerlo de una manera estructurada, organizada, supervisada, con un marco legal que les otorgue seguridad jurídica tanto al municipio como a los inversionistas. Y no debería ser a partir de mecanismos de préstamos bancarios, sino realmente de proyectos de inversión. Un modelo parecido a las APPs, o basados o inspirados en las APPs, en los que realmente los resultados importen. Ahora, ¿qué factores impiden que esos proyectos de financiación puedan materializarse? Bueno, varios.
Entre ellos el miedo que existe en muchos municipios a contraer responsabilidades, compromisos que excedan de su periodo, de los 3 años. El marco legal requiere que los congresos de los estados aprueben cualquier proyecto de inversión o participación o de deuda que se extienda más allá de la administración municipal, de una administración municipal. Pero yo creo que lo que más, digamos, influye en que se impida estos proyectos de inversión es que no está claro qué sucedería si para los inversionistas si el municipio tomara decisiones políticas que impidieran que las expectativas de retorno de la inversión para los inversionistas pudieran cumplirse. No sabemos cuáles son las consecuencias. No están claras, porque aunque se acuerden, el andamiaje legal no es precisamente transparente. Y por último, yo creo que hay un factor que desalienta la inversión privada a través de esos mecanismos para la modernización. Y es la corrupción. Es la corrupción porque esos mecanismos generalmente establecen que la inversión se realiza directamente, sin la intervención directa del municipio. ¿En qué sentido lo digo? No es que el municipio no participe, es que simplemente los recursos que se invierten no entran a las arcas municipales, ni es el municipio el que realiza pago a los proveedores y cubre todos los gastos, sino el proyecto, donde el municipio, los inversionistas participan. Entonces, los mecanismos de supervisión generalmente son, digamos, existen, y por lo tanto se presta a que sea menos viable para poder, digamos, desviar recursos. Y digamos, no solo para un tema de corrupción, inclusive para cubrir necesidades propias de los gobiernos municipales. Entonces, el problema no es un problema sencillo, es un problema complejo. Necesitamos otorgar un marco, construir un marco jurídico o complementarlo, que permita que los inversionistas puedan garantizar su inversión, que los municipios tengan garantías también de que los trabajos se concluyen y que los resultados son los esperados, y que los dos, es decir, los inversionistas y los gobiernos municipales, sepan qué sucede, y los municipios, las tesorerías municipales, puedan recaudar los recursos necesarios para atender a la población, a las necesidades que hay como parte de los servicios que ofrece los municipios como los gobiernos más próximos a los pobladores. Entonces, no es un tema fácil, pero yo diría que el primer paso es, necesitamos regresar al menos a construir un programa de modernización más estructurados, más parecidos a los programas que existieron, digamos, en la primera mitad de los años 90, con los programas de la ciencia ciudad. Y necesitamos además que existan mecanismos de financiamiento alternativos además de las participaciones, como por ejemplo, digamos, realmente reactivar la participación de Banobras, pero de una manera más orgánica, menos que juegue más el papel de banca de desarrollo, más activo, con intereses más atractivos para los municipios. Otro aspecto importante es que hay que empezar a atender las necesidades en cuanto a los recursos humanos. Necesitamos profesionalizar la función catastral. Necesitamos profesionalizar, o que se profesionalicen, los proveedores de los servicios también. Esto es una corresponsabilidad. Hay dos lados que resolver. Los proveedores necesitan
alcanzar los niveles de profesionalización necesarios. Necesitamos que exista inversión en el sector privado para que eso pueda ocurrir también. No es solo la inversión en el sector público, sino en el sector privado. Y además necesitamos que la educación superior empiece a formar realmente especialistas en función catastral, no como carreras de pregrado, no estoy de acuerdo. Yo creo que deberían ser como diplomados o maestrías. Bueno, aquí les dejo mi opinión, espero que les haya gustado y en el próximo programa espero atender, digamos, algunas inquietudes en cuanto a la influencia de la tecnología en los catastros, porque creo que estamos abordando mal, en general, el papel de la tecnología en los catastros, en detrimento de la importancia de otros instrumentos técnicos, no necesariamente tecnológicos, que se abandonan precisamente porque existe la creencia que los instrumentos informáticos los sustituyen completamente. Y bueno, hasta la próxima y muchas gracias.